Buenos días. En el día 71 de nuestro devocional 90 días de oración, ya finalizando la semana Mujer de Pacto, quiero que nos vayamos a una historia que está en Génesis capítulo 26. Aquí se nos habla de una época de crisis, y no cualquier crisis, porque estaban en la segunda época de hambre, porque se nos habla además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Es decir, que aquí lo que me está diciendo es que todavía quedaban los vestigios de la primera época de hambre cuando ya estaba viniendo otra. Era una situación extremadamente difícil. Y aunque en un devocional pasado hablamos de esta historia, quiero hoy retomarla y darle un giro inesperado. Porque yo he aprendido algo de que el mundo vive tras procesos cíclicos. Por tiempos vienen tiempos de abundancia y de repente vienen tiempos de escasez. Y se repiten cada cierto tiempo. Pero aun cuando yo no puedo escoger el tiempo de escasez, yo puedo escoger el estado de vivir en esos tiempos. Cuando Dios dice tiempo de escasez sobre la tierra, es tiempo de escasez para todos, pero yo decido estar en un estado de escasez o en un estado de abundancia. Yo lo que te quiero decir es que aun cuando Dios escoge el tiempo, yo decido el estado de vivir en esos tiempos. Y yo quiero hoy declararte que tú vas a vivir en un estado de abundancia. ¿Sabe qué me muestra este pasaje? Me muestra un hombre que fue bendecido, que fue prosperado en época de crisis. A mí esto me dice que yo puedo prosperar aun cuando haya una situación terrible de crisis en todo el mundo. Y dice la Biblia que Isaac, al ver la situación de hambre, hizo algo. Dice en el verso 1 que se fue a la tierra de Gerar, donde el rey era Abimelech. El problema de muchos es que no hacen nada en épocas de crisis, se quedan parados esperando que algo suceda, pero no se atreven a invertir, se quedan esperando un milagro de Dios, esperando que Dios aparezca. Pero déjame decirte algo, hasta que Isaac no se movió, no hizo algo, Dios no se le apareció, porque Dios se mueve con los que se mueven. Y dice la Escritura que Dios se le aparece y lo primero que hace es desafiarlo para hacer algo que no tenía sentido. Le dice, quédate en Gerar. ¿Por qué no tenía sentido? Porque Gerar no era cualquier tierra, era una tierra estéril, era una tierra difícil. Y le dice, no bajes a Egipto. Cuando Dios te pide que hagas cosas inusuales, prepárate porque inusuales son las bendiciones y los milagros. Y Gerar representa el lugar de la obediencia a Dios. Debemos obedecer a Dios en todo tiempo. Dios te va a pedir o hacer cosas que para ti no tienen sentido, pero que van a bendecirte. Porque obediencia fuera de tiempo es desobediencia. Y saber caminar en obediencia significa enfrentar la crisis. Y la obediencia siempre trae bendición. Cuando Dios le pidió a Isaac que lo obedeciera quedándose en Gerar, Dios le da una palabra. Le dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Te bendeciré y daré esta tierra a ti y a tu descendencia. Le dice, habita como forastero, que luego serás el dueño. No importa que tengas que empezar como barrendero, no importa que tengas que habitar en un lugar donde te miren feo, porque luego tú serás el dueño. Eso era lo que Dios le estaba diciendo a Isaac, y es lo que Dios te está diciendo a ti, hermosa mujer. Lo segundo es que recibió una palabra de parte de Dios. Saben, lo más poderoso no es lo que tú vives. Lo más poderoso no es la crisis que habla la televisión o los políticos del mundo. Lo más poderoso es recibir una palabra de parte de Dios. Porque la crisis podrá parar a alguien que no tiene una palabra. Pero cuando yo tengo una palabra de Dios, yo soy imparable. A pesar de que era tiempo de hambre, a pesar de que era una tierra estéril, la Biblia dice que Isaac tenía una palabra. Y yo quiero declarar que en los últimos meses para tu vida van a ser diferentes porque tienes una palabra dada por Dios. ¿Y sabe lo que marca la diferencia entre una mujer de Dios y mujeres que no son de Dios? Una palabra dada por Él. Y yo me imagino a Isaac en un lugar difícil, en una tierra estéril, pero él tenía una palabra dada por Dios. Y yo quiero decirte esto. La solución no es que tú sueltes lo que estás haciendo, que abandones tu hogar, que te vayas del país, que sueltes tu empresa. La solución es tener una palabra revelada de Dios. Porque cuando yo tengo una palabra revelada de Dios, a mí las cosas me empiezan a funcionar.
Porque cuando yo tengo una palabra de Dios, las puertas se me empiezan a abrir, no por mí misma, sino por el poder de la palabra que Dios me dio. Él fue obediente, él tenía una palabra dada por Dios, pero también tenía una actitud en medio de la crisis. Y como tú actúas, cuando tiene una palabra, va a marcar la diferencia. Sabes, cuando Dios me da una palabra y yo quedo preñada de ella por el esperma de Dios, yo debo buscar personas que también estén preñadas de una palabra de Dios. Y la Biblia a mí me enseña que cuando María quedó preñada por el Espíritu Santo, no fue a buscar cualquier persona, fue a buscar una mujer que estaba preñada de una promesa de Dios. Escúchame lo que te estoy diciendo. Si tú quieres marcar la diferencia en lo que resta de año, si estás preñada de una palabra, debes conectarte con gente que esté preñada de una promesa de Dios. Necesitas obedecer, necesitas tener una palabra, pero también necesitas actuar correctamente. La gente pensó que se necesitan grandes recursos. Lo que se necesita es una palabra dada por Dios. Porque cuando yo tengo una palabra, los recursos me van a seguir. Porque la palabra activa una visión. Y cuando yo tengo una visión de Dios, a mí me va a seguir la provisión de Dios para llevar a cabo la visión. Yo quiero decirte que este año tú estás recibiendo palabra tras palabra. Y eso va a marcar una diferencia. Por eso es tan importante que tú te reúnas, que vayas a la iglesia, que hagas devocionales, que escuches. Porque tarde que temprano tú vas a recibir una palabra que traerá el cambio para lo que queda de tu año. ¿Y sabe qué me dice la Escritura? Me dice que alguien lo estaba observando. Dice que Abimelech, el rey de ese lugar, lo estaba observando. Porque hay algo que yo debo entender. ¿Cuál es mi actitud en mi casa? ¿Cuál es mi actitud en familia? Porque lo que va a marcar la diferencia, que luego que yo recibir una palabra, es mi actitud frente a esa palabra. Y escucha bien lo que te voy a decir. Es tu responsabilidad de cambiar tu actitud para que la promesa se haga una realidad. Y yo me he encontrado gente que tienen grandes sueños, pero que nunca los han hecho realidad. ¿Sabes por qué? Porque Dios no solamente quiere que tú seas un soñador, sino que pases de la dimensión del sueño a la dimensión de la realidad. Y lo que me separa de una palabra el cumplimiento se llama actitud. Con mi actitud puedo aportar la promesa o con mi actitud puedo dar la luz. Y lo que aquí me muestra es que Isaac tenía una buena actitud, porque a pesar del tiempo de hambre, él estaba jugando con su esposa. ¿Cuál es su actitud cuando las cosas no van bien? ¿Te pones a llorar? ¿Te pones a pelear con tu esposo? ¿O te agarras de la palabra y te pones a reír, a jugar, porque sé que eso es temporal para ti? Hay gente que solo se ríe cuando le va bien. ¿Sabes? Mi actitud determina el resultado de una palabra. Mi actitud le va a dar la dirección específica a la palabra. Dios le dijo a Isaac cuál era el lugar donde debería quedarse, pero él puso la risa. Si quieres ver una diferencia, debes cambiar tu actitud. Cuarto, activa la palabra a través de una semilla. No solo obedeció y tuvo una buena actitud, sino que él creyó la palabra y sembró. Cuando Dios te da una palabra, es el momento de sembrar, es el momento de dar. Muchos cuando tienen crisis dicen, no puedo sembrar porque eso es lo que tengo para comer, y se comen la semilla. Cuando yo tengo una palabra de Dios, aunque sea en época de crisis, yo creo esa palabra y yo en ese año siembro. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú siembras en época de crisis, esa cosecha no va a ser cualquier cosecha, será una cosecha de al 100%. Y quizás tú me puedes preguntar, apóstol, ¿cuál es el mejor momento de sembrar? Y yo te voy a responder, el mejor momento, la mejor época es la época de crisis. Porque cuando tú lo haces, vas a ver los resultados de activar una palabra a través de una siembra. Dice que se enriqueció. Cuando yo siembro se me abre una dimensión de riqueza. Fue prosperado. Y prosperado no es lo mismo que ser enriquecido. Ser prosperado es mucho más que eso. Se engrandeció. Porque cuando cosecha viene crecimiento sobre mi vida, en lo emocional, en lo familiar, en lo financiero viene. Y se hizo poderoso, activo, eficaz, que tiene virtud para algo. Y lo quinto dice que tuvo hatos de ovejas y de vacas y muchos frutos. Y yo quiero establecer sobre tu vida esta palabra profética. Quiero declarar que vacas vienen, carros vienen. Quiero declarar crecimiento en todas las áreas de tu vida. Dimensiones de bendición se te abren, así como se le abrieron a Isaac por causa de una semilla. Pero dice que esta cosecha produjo envidia.
Cuando cosecha de Dios viene sobre tu vida, envidia se activa. Y hay personas que dicen, me tienen envidia, pero todavía no han hecho nada. La envidia produce persecución al envidiado. Y cuando alguien paga el precio, puede producir envidia en aquellos que no quieren pagar el precio. La envidia no solo se molesta con el que tiene otro, sino que arruina lo que tiene uno. Y fue tanto el crecimiento que hasta el rey le pidió que se apartara de él. Déjame decirte algo, él salió de allí y habitó en los valles de Gerar, pero la bendición no se quedó en esa tierra, la bendición lo siguió a donde él fue. Y dice que junto con sus sirvientes empezaron a destapar pozos, y de repente destaparon el primer pozo y se desató una riña entre los pastores de Gerar y de Isaac, y le colocaron un nombre, Esek, que significa rencilla, significa presión, altercado. Pero sabe, cuando Isaac se da cuenta de esto, él decide abrir otro pozo, y de repente cavaron un segundo pozo, y ese pozo se llamó Signa, que significa oposición, ataque, enemistad. Y él se dio cuenta que en este pozo también había problemas, y destapó un tercer pozo. Y dice que cavaron un tercer pozo, y dice que ya no había riña, ya no había discusión, y lo llamaron Rehoboth, que significa calle, amplitud, lugares espaciosos, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Isaac tenía una palabra a pesar de la crisis y no se conformó con los 2 primeros pozos que provocaron riña. Él se apartó para no causar conflicto. Él sabía que donde él fuera él iba a ser bendecido y se fue a una dimensión de ensanchamiento. Cuando nosotros no nos quedamos en el lugar de contienda, Dios nos va a llevar a un lugar de ensanchamiento. Pero él no se conformó con este pozo. Él sabía que había algo más y subió a Berseba. Y para que puedas entender este texto, debes entender Génesis 21, porque no puedes entender Génesis 26 sin leer primero Génesis 21. Dice el versículo 25, y Abraham se quejó con Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, acepta estas 7 corderas de mi mano para que me sirvan de testimonio que yo cavé este pozo. Por eso llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Yo con esto quiero cerrar este devocional. Abraham había abierto un pozo, pero los criados de Abimelech le habían quitado el pozo. Algo injusto. Él intentó en lo natural recuperarlo, pero no pudo. Entonces dejó la línea natural y se metió por la línea del pacto. ¿Y sabes qué hizo? Tomó 7 corderas y las puso en las manos de Abimelech. Y Abimelech no entendió. Y él lo que estaba diciendo, estoy pactando por lo que me pertenece. Y dice que Abraham tomó 7 corderas y dijo, esta es mi ofrenda, que sirve como testimonio de que ese pozo yo lo cavé. Y cuando yo estudio la palabra testimonio en el original hebreo, testimonio significa testigo. Cuando yo pacto por algo que me pertenece en el mundo espiritual, se levantan testigos a favor mío y de lo que me pertenece. Ahora entienda por qué dice que la palabra, que la ofrenda del Padre es testigo fiel. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando Satanás se levanta a condenarte, la ofrenda, Jesucristo se levanta y dice, yo soy testigo. ¿Entiende esto? Cuando yo traigo pacto, de repente se levantan testigos a favor mío. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Satanás se quiere acercar y te dice, esto no es tuyo, pero yo lo pacté, yo dejé la línea natural. Porque ¿sabe algo? Llorando no vas a lograr nada. Llorando usted no va a cambiar las cosas. Pero cuando yo dejo esa línea natural y me meto en la dimensión de la línea espiritual del pacto, yo empiezo a levantar testigos espirituales. Ahora entienda por qué dice la palabra que la sangre del cordero habla más alto que la sangre de Abel. ¿Sabe qué dice esto? Que cuando Satanás dice esto me pertenece, los testigos se levantan y le dicen, lo siento, papaíto, pero esto ya está pactado. Yo no sé si tú puedes entender la dimensión del pacto. A Abraham le quitaron un pozo, pero Abraham se paró y dijo, por la línea natural, llorando y quejándome, no voy a conseguir que me devuelva mi empresa. Entonces, ¿sabes qué hago? Pacto por ella. Tirándome en la cama, no vas a conseguir nada. Yéndote de la iglesia, no vas a conseguir nada.
Suicidándote no vas a conseguir nada. Pacta por lo que te pertenece. Y volvamos a Génesis 26. Ese pozo se llama Berseba. Yo no me quedo en Rehoboth porque mi padre pactó por un futuro mejor que se llama Berseba, pozo del juramento, que significa completo, que significa plenitud. No sé si tú puedes entender esto, pero a Isaac se le abrió esta plenitud de bendición porque en el capítulo 21 hubo alguien que pactó antes por él. Si tú quieres garantizarle el futuro a tus hijos, pacta por ellos. Cuando vengan las épocas de crisis, ellos podrán descansar porque tú aseguraste la plenitud para ellos. Mujer, el reto de esta semana es que le pidas a Dios y le preguntes, Señor, ¿qué quieres que pacte? Que te muevas en fe como un día lo hice yo. Que le preguntes a Dios, Señor, quizás tu milagro no ha sido concedido porque necesitas salir de la línea natural y entrar en la línea de la dimensión del pacto. Y si el Señor trata contigo, yo sé que algo va a suceder en el mundo interior, algo va a pasar y tú vas a tomar esa semilla y la vas a sembrar, porque eres mujer de pacto.